Vamos a iniciar entonces, hermanos. Tenemos por acá, vamos a leer este versículo. Este es como la base del estudio. Dice así, dice el texto en Tito 3:2, dice que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Eh, Y entonces, esa es la base, Tito 3:2, y el título del estudio es Mostrando consideración para con todos. Pero antes de seguir, quisiera hacerles una pregunta. Ustedes, ¿a quién se le está diciendo esta frase acá en el versículo 2? ¿A quién va dirigida? Y esta puede tener, digamos, hay como dos posibles respuestas. Eh, Una más orientada como a la aplicación y otra orientada específicamente a quiénes va dirigido esta frase, este mensaje. Otra pregunta, ¿quién es el que está diciendo esto? ¿Cuál es la persona que está diciendo esta frase que no injurien a nadie? También puede ser otra pregunta, si alguien la sabe. No importa que se equivoquen en la respuesta. Les voy a ayudar con la segunda. ¿Quién está diciendo esto? El escritor de la carta a Tito, ¿cierto? Y que se conoce como Pablo. Entonces Pablo está haciendo una instrucción acerca de este asunto, de un comportamiento que deben tener algunas personas. Y esta instrucción se la está dando a quien le escribió la carta, que en este caso es a Tito. Entonces, él está diciendo a Tito que enseñe a otras personas que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. ¿Quiénes son esas personas a las que Tito debería enseñarles esto? Esa puede ser la pregunta. Y una posible respuesta es a nosotros los cristianos. Esa es una posible respuesta que sea para nosotros, ¿cierto? Y está bien, pero en realidad el destinatario principal de esta frase eran los hermanos en Creta, en la isla de Creta, porque allá estaba Tito. Tito estaba allá cuando Pablo le escribió esta carta y entonces le está dando instrucciones a Tito para que les enseñe a los hermanos cretenses. ¿A qué? A que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Y uno siempre debe hacerse la pregunta, bueno, ¿y por qué el apóstol Pablo les estaba diciendo estas cosas? ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? Y en parte eso es lo que vamos uno de esos, ese aspecto lo vamos a trabajar pues en el estudio. Alguna parte vamos a mencionar eso, pero antes vamos a mirar un poco más acerca de la palabra. La palabra clave ahí que es consideración. En la versión de la Reina Valera, ¿qué palabra es la que se usa ahí? Si alguien me tiene la Reina Valera en su mano me dice qué palabra es la que se usa ahí en lugar de consideración. Es la palabra mansedumbre. Así es, hermano, sí. En la Reina Valera dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Entonces este es el mandamiento y esto es muy importante acá. Esto que Pablo habla aquí dice mostrando consideración o mansedumbre para con todos los hombres es un mandamiento, es un mandamiento. Nosotros somos mandados a mostrar esta, esta, esta cualidad ante todos los hombres, no ante unos pocos, no ante una sección o un grupo de mi preferencia, sino ante todos los hombres. Ya si lo aplicamos
a nosotros como cristianos en general, ya no pensando lo que son los hermanos en Creta, sino nosotros como cristianos, tenemos el mandamiento este de mostrar consideración o mansedumbre. Ahora, ¿qué quiere decir eso? O sea, que vamos a explorar un poco más esa palabra consideración o mansedumbre, como la queramos nosotros entender mejor. Entonces, pensemos como en algunas descripciones. Según el texto, ahí está conectada la amabilidad, porque dice precisamente ahí en el versículo anterior o en el mismo versículo, antes está la palabra, dice que si no, amables. En lugar de ser contenciosos, debemos que ser ¿qué? Amables, amables. Y ese es otro tema. El cristiano tiene como mandamiento ser amable. ¿Quién hubiera pensado que eso es un mandamiento, cierto? Que la amabilidad es un mandamiento. Y pues nosotros en realidad nos podemos equivocar bastante en eso, podemos fallar, a veces no somos tan amables, no tenemos un trato suave con las personas, no mostramos consideración a todas las personas por distintas razones, ¿cierto? A veces pueden ser situaciones de estrés en el trabajo o con las familias, y entonces nuestro trato ya no es tan amable, sino que es un trato de otra naturaleza. ¿De qué naturaleza? Por ejemplo, dice acá que la consideración es lo opuesto a la aspereza, a la violencia de palabras o de acciones. Eso es lo contrario a la consideración, ¿cierto? Lo opuesto. Cuando hablamos, por ejemplo, la palabra áspero o aspereza, ¿qué imagen se les viene a la mente? ¿Qué es lo que ustedes... Cuando yo digo algo áspero, ¿qué es lo que se les viene a la mente con esa palabra? ¿Algún objeto o algo que sea áspero? Si alguien quiere participar. Algo tosco, algo, algo que es maluco, tosco. Ajá, sí, gracias hermana, así es. Por ejemplo, a mí se me viene a la mente una lija. Una lija, si usted se pasa una lija por el brazo, ¿qué hace eso? ¿Causa qué? Causa daño, una herida. Puede que no sea muy profunda, pero causa una molestia, una irritación o una herida. Entonces, pensemos en eso. Nuestro trato puede ser amable o puede ser un trato áspero que cause malestar, que cause aspereza. Nuestras palabras pueden ser violentas o nuestras acciones. Entonces, es como para que tengamos una visión de qué puede ser áspero o qué es lo contrario a la consideración. También la consideración, esta parte está relacionada con la disposición a sufrir, es decir, a soportar el sufrimiento. A ver, porque digamos que uno puede decir es más fácil uno ser suave, amable cuando todo va bien, pero cuando nos encontramos en una situación difícil, en una dificultad, en sufrimiento, posiblemente ya no es tan fácil. Cuando alguien nos hace algo que nos molesta, ya no es tan fácil para nosotros ser amables o mostrar consideración para con esa persona. Entonces, en ese contexto también debe estar relacionado con eso, no solamente en los momentos agradables, en todo momento. Y aquí dice eso, esta consideración se debe mostrar especialmente bajo ambientes difíciles. Ahí es donde se demuestra de verdad si nosotros hemos madurado en este asunto, si somos capaces de mostrar consideración para con todos. Miremos más cosas. Acá hay un ejemplo muy interesante. Dice acá, es una forma de actuación que aún bajo cierta hostilidad mantiene el buen trato hacia el otro. Oiga,
Es una forma de actuación que aún bajo cierta hostilidad mantiene el buen trato hacia el otro. Vamos a leer, por favor, en segunda de Timoteo 2 del 24 al 25. Mire este texto tan interesante y está muy conectado con eso que estamos hablando allá en Tito. Dice, el siervo del Señor no debe ser ¿qué? Contencioso o rencilloso, dice acá en la Biblia de las Américas, sino que amable. Nuevamente, esa palabra aparece varias veces, amable, la amabilidad, para con todos, apto para enseñar. Y mire que dice acá que sufrido, sufrido. Es de eso era lo que les hablaba ahora cuando decía con disposición a sufrir, o sea, a soportar el sufrimiento, es sufrido. No es que busque el sufrimiento, pero cuando le sucede está con la voluntad o la disposición de soportarlo. Ese es el punto. Y aún en ese momento mantiene que una actuación de buen trato hacia el otro. Y acá está el ejemplo del apóstol Pablo. Dice 25, versículo 25, corrigiendo con mansedumbre, dice allá, acá dice corrigiendo tiernamente, en la Biblia de las Américas. ¿A quiénes? A los que se oponen. Entonces, mire, por eso es que aquí es interesante hacer énfasis en que ese trato amable no está exclusivamente mandado para que con aquellas personas con las que me llevo bien. No, en este caso era alguien que se estaba oponiendo. Y dice, y el siervo del Señor debe corregir a esa persona que no es que esté de acuerdo conmigo, precisamente por eso la estoy corrigiendo, sino que está oponiéndose a algo que en este caso tiene que ver con la enseñanza. Y yo debo corregirla que amablemente, con ternura. Por si acaso Dios le da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, es un ejemplo eh, que entiendo que es difícil porque cuando alguien se opone a mí en alguna medida, pues a mí me cuesta mucho más seguir mostrándole amabilidad, ¿cierto? Cuando alguien me ofende, cuando alguien, no sé, digamos un ejemplo clásico, alguien a quien yo le ayudé prestándole un dinero, por ejemplo, y no volvió a aparecer. Entonces, yo debo dejar de tratar a esa persona con amabilidad, ¿cierto? La respuesta es que no. A una de esa persona que me ha hecho daño debo tratarla con amabilidad. Ahorita vamos a mirar algo que hay una salvedad porque no quiero que se malentienda. Ahorita miramos algo. Pero el principio general es que sí debo seguir tratando con amabilidad a todo el mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué es de dónde debe nacer ese buen trato hacia esa otra persona? ¿De dónde debe nacer ese deseo, esa voluntad de tener ese buen trato, esa consideración? Y es que debe nacer de entender que esa persona tiene necesidad del Salvador, aun cuando sea hostil hacia mí o hacia nosotros. Aún en esas circunstancias, es una persona que necesita de Dios y que tiene valor para Dios, que Jesucristo también murió para darle la oportunidad a esa persona de salvación. Eso nunca se nos puede olvidar. Nosotros a veces olvidamos en nuestra vida, en nuestro corre-corre, nuestras cosas, que cada persona con la que interactuamos o que vemos en el bus, en la calle, esa persona está necesitada de Jesucristo. Y eso debe motivarme a mí a intentar tratarlo con amabilidad, tratarlo con consideración, porque es necesitado de Dios y es una persona valiosa para Dios. Y nosotros no sabemos si en algún momento Dios va a actuar, como dice aquí, al final del versículo 25, por si acaso Dios les da el arrepentimiento. Eso nunca lo sabremos, ¿cierto? Eso es algo que depende de Dios. Y la razón es que Dios quiere que todos sean salvos. Ese es el punto. Dios quiere que... Piense usted en la persona que más le haya sacado, por acá decimos la piedra, yo no sé si allá también se dice así, lo haya hecho enojar
en algún momento o alguien con quien usted no tenga una buena relación, esa persona necesita de Dios y Dios quiere que esa persona sea salva. Así para de pronto a nosotros nos parezca que es imposible, ¿cierto? Ah, no, esa persona es muy mala gente, no sé qué, esto y lo otro, pero nosotros nunca podremos saber si va a estar para salvación o no. Vamos a leer en Primera de Timoteo 2 de 3 al 4. Por favor, alguien que me ayude ahí también. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ujú, muchas gracias, hermano. Exacto, Dios no dice acá que Dios quiere que algunos hombres o que solamente los hermanos sean salvos. No. Él dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es el deseo de Dios. Y debe ser nuestro deseo también. Entonces, por ese reconocimiento nuestro es que debemos tratarlos con amabilidad. Mire, uno ahí de pronto puede que le haya ocurrido a alguno de ustedes, usted puede que quiera predicarle a alguien y usted obviamente pues quiere que las personas obedezcan y todo, pero ¿qué pasa si no obedecen? No debemos tener una mala actitud hacia ellos, ¿sí? Si de pronto empezamos a estudiar y después por alguna razón no se puede seguir estudiando porque no quieren, lo que sea, no. Debemos seguir con un buen trato hacia todos, porque el cristiano cuando predica, cuando intenta acercar a las personas a Dios, nunca debe cerrar una puerta. Uno nunca debe cerrar una puerta con otra persona. Puede que y se interrumpa por un tiempo, pero qué sabe usted si en unos meses, en unos años, haya otra oportunidad, ¿cierto? Y con su buen trato, con nuestro buen trato, con nuestra amabilidad, con nuestra consideración, esa persona se acuerde de nosotros y piense, aquel me compartió cosas buenas, yo quiero volver a escuchar". Nunca lo sabremos, ¿cierto? Leamos también en Tito 2:11, por favor. Buenas noches. Sí, bueno. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ujú, gracias. Nuevamente es el mismo pensamiento. Ahora, ya aquí es donde quiero hacer la salvedad, hermanos, porque esto es muy importante. Cuando yo hablo de ser amable, de tener consideración, incluso con personas que nos han hecho daño, porque ahí es donde está, digamos, la parte fundamental, ahí es donde está la diferencia del cristiano, en poder quitar el rencor, y sé que no es fácil, no es fácil, hay que hacer un trabajo fuerte ahí. Cuando yo digo esto y porque creo que la palabra de Dios lo enseña, también quiero hacer la salvedad de que no significa ser ingenuos. Una cosa es ser amable, tener buen trato, y otra cosa es la ingenuidad. Entonces no podemos ser ingenuos. Vamos a leer. ¿Y por qué lo digo? Porque si alguien te causó daño, pues uno, la confianza no se puede, no se va a recuperar tan fácil, ¿cierto? Es una persona que tiene antecedentes y todo, y yo lo puedo tratar bien, pero también debo estar, ¿qué? Atento, vigilante, ¿cierto? Saber hasta dónde puedo llegar. Vamos a leer en 2 de Timoteo 4 del 14 al 15. Segundo Timoteo, capítulo 4 versículo 14 y 15. Sí. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Ujú. Muchas gracias, hermano. Acá tengo una pregunta. ¿Quién se estaba guardando? ¿Quién se estaba guardando de Alejandro o cuidándose de él? El escritor de la carta a Timoteo, él se estaba guardando. ¿Y quién fue el escritor? El apóstol Pablo, ¿cierto? ¿Por qué sabemos que él se estaba guardando o cuidando de Alejandro?
¿Alguien sabe por qué sabemos eso? ¿De dónde lo deducimos? Y claro, porque en el versículo 15, Pablo le dice a Timoteo, guárdate tú también de él, lo Mm, cual podemos inferir que Pablo también se estaba guardando. ajá, correcto, correcto. Entonces aquí, hermanos, es donde en el cristiano tiene que aprender a moverse. Nosotros tenemos que aprender a vivir en este mundo que tiene sus dificultades y donde hay mucho mal, hay mucha maldad, pero no podemos dejarnos contaminar al punto donde perdamos nuestras cualidades de cristianos, específicamente en este tema de la amabilidad y del buen trato. Entonces es tener ese balance entre el buen trato, pero también en cuidarnos, ¿cierto? Cuidarnos, como dice acá. De Alejandro había que cuidarse porque dice que le hizo muchos males al apóstol Pablo. Y entonces él no solamente se cuida, sino que le advierte a Timoteo, cuídate también de él, ¿cierto? Cuídate. Pero mire una cosa, no, el apóstol Pablo no tenía un espíritu vengativo con Alejandro. Él simplemente se cuidaba de él, pero ¿qué dijo? El Señor le pague conforme a sus hechos. O sea, dejó las cosas en manos de quién? Del Señor, no tuvo un espíritu vengativo. Y leamos también, por favor, en Mateo 10:16. Hola, buenas noches. Te leo. Dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpiente y sencillos como palomas. Ujú. Muchas gracias, hermano. Miren, interesante acá, el Señor Jesús le está hablando a los apóstoles aquí y los iba a enviar a hacer su trabajo, a predicar. ¿Y sabe qué es lo que les dijo? Ustedes tienen que ser como las serpientes. Y mire que la serpiente siempre tiene una connotación negativa, pues desde la creación. Entonces la serpiente es algo, un animal que no nos gusta, es como desagradable también y le podemos tener miedo. Distinto a la paloma, pues yo no creo que no conozco la primera persona que le tenga miedo a una paloma, pero puede que lo haya, que la haya. Pero mire qué animales tan diferentes, serpientes y palomas. Ahora, lo interesante de esto es que nosotros debemos tener de ambas. Debemos ser prudentes como serpientes o astutos también, creo que dicen otras versiones, pero sencillos como palomas. Esa combinación debe estar en el cristiano. No ser totalmente sencillos como paloma porque rayamos en la ingenuidad, pero tampoco ser solamente astutos. Tenemos que tener la mezcla perfecta para poder vivir en este mundo. Ahora, ¿cuál fue la razón para que Jesús les dijera esto a los apóstoles? Dijo, he aquí yo os envío como ovejas en medio de qué? De lobo, o sea, en medio del peligro. Ustedes van a ir al peligro, les dijo a los apóstoles. O sea que en ese caso, mira, ahí nos identificó el Señor Jesús con tres animales, nos llamó ovejas, nos dijo que fuéramos serpientes y también como palomas. Tres características o tres animales diferentes para identificarnos. Entonces esa era la salvedad que quería hacer ahí, hermanos, para que seamos completos. Dice, entonces, ¿a quién mostramos consideración? Esta es una pregunta y vamos a mirar acá algunos grupos de personas. Entonces, a nuestra familia, nosotros tenemos consideración, amabilidad para con nuestra familia. Esa es una pregunta que debemos hacernos, porque a veces es más fácil ser amable con el desconocido que con nuestra familia. Los peores conflictos siempre están en las familias, normalmente. Enemistades, eh, todo tipo de pleitos, rencores. Es más, desde la creación se ven problemas familiares, ¿cierto? Desde Caín y Abel. Y después ni se diga José con sus hermanos, también con problemas familiares.
con problemas. Y pues David también tuvo muchos problemas con sus hijos y entre los hermanos de David. Bien, muchos problemas. Entonces la familia es uno de los puntos donde puede que nos cueste, cada uno evalúa, ¿cierto? Cada uno de nosotros evaluamos dónde es que se nos dificulta más, si es con la familia. Es un punto que hay que evaluar bastante de manera individual. Bueno, con nuestros amigos, probablemente sí, esta puede ser más fácil. Nuestros amigos somos amables, pero bueno, ¿y qué pasa si el amigo nos hace algo indebido? Podemos seguir siendo amables con él, ¿cierto? A los hermanos en la fe. Bueno, uno supondría que esto sí es como algo que está en la cabeza de cada cristiano, que tiene que ser amable con los hermanos y probablemente lo sea. O por lo menos en los domingos, lo creo yo que lo más normal es que se vea un buen trato, buen saludo, buenas palabras, aunque en definitiva todos debemos mejorar en esto en algún punto, porque a veces se nos olvida. Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo somos nosotros con personas importantes, con jefes, a personas a quienes queremos agradar? De pronto ahí sí somos más amables, ¿cierto? Es como cuando, eh, sí, con el jefe de uno, pues normalmente uno quiere agradar a su jefe, entonces se lo trata con amabilidad. O, o a personas importantes. O, por ejemplo, un vendedor normalmente trata con amabilidad a una persona de afuera. Pero ese no es el punto, o sea, el punto no es hacerlo simplemente porque es parte de nuestro trabajo, porque la persona está en una posición importante, no, es hacerlo porque lo sentimos y porque es una persona que necesita de Dios. Bueno, a los que están de acuerdo con nosotros también es más fácil ser considerado con esta persona. A los que nos tratan bien, es decir, nos aman. Con esas personas podemos nosotros tratarlos bien. Vamos a leer en Mateo 5 43 al 48 por favor. Listo, hermano. Dice así, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haz- haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Gracias, hermano. Mire, nuevamente, es que el cristianismo tiene muchos retos para nosotros y acá el Señor nos está retando. Básicamente nos dice, oiga, ustedes no van a ser diferentes al común, al resto de las personas, no van a ser diferentes, no van a hacer nada extraordinario. Porque si ustedes aman a los que los aman, a los que nos tratan bien, a los que son importantes, eso no tiene nada de extraordinario, o sea, no hay nada ahí valioso, porque eso lo hace cualquier persona. El asunto es ser diferente en este aspecto, ¿cierto? O si saludamos solamente a los hermanos, ¿qué hacéis de más? Dice acá, ¿no hacen así también los gentiles? Entonces, por eso es que nos llama que amar a nuestros enemigos, a bendecirlos, a hacerle bien, oiga, no solamente con palabras, una expresión, sino con hechos, hacerle bien a alguien que posiblemente nos hace mal, ¿cierto? Que o incluso acá dice que los persiguen, hay que orar por ellos.
Entonces, si alguien me ha ofendido, yo estoy dispuesto yo de pronto a hacerle un bien más adelante si la persona lo necesita, ¿cierto? Con la prudencia, siendo prudente como la serpiente, si tengo la oportunidad. Una pregunta interesante para reflexionar. Bueno, otros grupos de pronto, a los que aquí los que se oponen a los ateos o aborrecedores de Dios, ¿cierto? Soy amable yo, tengo consideración para con ellos. Los veo con ese amor y entendiendo que son personas que necesitan de Dios, como dijimos ahora. Lo mismo, miembros de una denominación. A veces hay conversaciones o debates con ellos y debemos siempre mantener un espíritu de mansedumbre, de consideración, independientemente de las posiciones que haya. A los familiares que se oponen también, por ejemplo, cuando yo tengo problemas en mi casa por ser cristiano, ese tipo de cosas. Aún así debo mantener, o procurar mantener una amabilidad, ¿cierto? En la medida de lo posible, ¿cierto? Hay veces que pues es necesario, por ejemplo, si uno vive con alguien, pues es necesario, eh, si hay mucho conflicto, pues buscar otras opciones. Pero aún así, aunque se busque otra opción de vivir en otro lado, debe intentar mantener una buena relación, al menos de amabilidad. No significa que tengan que ser amigos, pero al menos que cuando se traten, se traten amablemente. A quienes nos tratan mal, ¿cómo los consideramos? A quienes se aprovechan de nosotros. Porque siempre va a haber eso. Cuando uno trata de hacer el bien, como dice la palabra, siempre hay oportunidad para que se aprovechen de nosotros. Eso siempre va a ocurrir. Nunca va a estar uno exento de eso. Si uno siempre también está como con un escudo, pues nunca va a tener oportunidad o va a tener muy poquitas oportunidades de ayudar. Pues cada ayuda que usted hace es un riesgo de que se aprovechen de usted. Eso siempre va a estar. Uno lo que trata es de minimizar ese riesgo, hacerlo lo más pequeño posible. ¿Y qué tal con los mundanos, o los que llamamos mundanos, entre comillas, o borrachos, indisciplinados, necios, o que nosotros los consideremos así, ¿cierto? Que pensemos de esa manera, aunque como dije ahora, es mejor verlos como necesitados, necesitados de Dios. Adictos, indigentes, mire, uno, yo no sé allá qué tanta indigencia hay, aquí sí hay bastante, sobre todo en el centro de la ciudad. Y a veces estas personas se vuelven parte como del paisaje y no ve uno la humanidad de esa persona, o sea, no ve uno el ser humano que está ahí. Y esa persona sí esté esclavizada por sus vicios, por sus cosas, sigue siendo una creación de Dios y sí sigue teniendo la imagen de Dios. Ese es el punto. Porque hemos sido creados, por lo menos el potencial de volver a tener la imagen de Dios en cuanto a las cualidades, pero es una criatura de Dios que para Dios es valiosa. Entonces también debemos tener consideración con estas personas, obviamente siempre siendo prudentes. Entonces, ¿a qué se opone la consideración? Y volvamos al texto base otra vez en Tito. ¿Qué es a qué se opone la consideración? O sea, en lugar de consideración, ¿qué podrían hacer las personas? Vamos a leer Tito 3:2. Dice, que a nadie difamen. Eso es lo que está comparando el apóstol Pablo ahí. Está comparando ser amable, mostrar consideración, ¿con qué? Con la difamación, con el injuriar, con denigrar, con calumniar, con insultar, o con ser contencioso, o con qué, con menospreciar también. Eso es lo opuesto, ¿cierto? Eso es como lo que está oponiendo el apóstol Pablo ahí. Y es que se puede pensar que Dios permite que injuriemos o seamos contenciosos con ciertas personas que tienen un comportamiento reprochable o que nosotros consideramos que tienen un comportamiento reprochable. Se puede pensar eso. Y muchas personas lo pensaron, sí, en el primer siglo. Vamos a ver, creo que por aquí hay un ejemplo de eso. Más adelante está.
Dice acá en el 23:1, dice, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, autoridades, ahí mismo en el texto, que estén, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Mire, esto ya el apóstol Pablo se los había enseñado a ellos, a los de Creta. Pero ¿qué les dice? Recuérdaselo. Y parece ser que ellos se estaban olvidando de ese tema, se estaban olvidando de la sujeción, estaban inclinándose a la injuria y a la contención. Eso posiblemente era lo que le estaba sucediendo a los hermanos en Creta. Entonces el apóstol Pablo manda a qué? A que les recuerden eso, les recuerden cómo deben comportarse. Y en este caso particular hace una mención de los gobernantes. Entonces, imagínense esto, los cristianos creyendo que por ser cristianos, porque tienen a Jesús como rey, pues ya no tienen que sujetarse a las autoridades, entonces se vuelven, ¿qué? Desobedientes a las autoridades. Y miren, muchas veces a uno no le gusta lo que hacen las autoridades. Hay muchas cuestiones, asuntos de corrupción, de temas de que nos restringe la libertad que tenemos o que deberíamos tener. Uno puede que no esté de acuerdo, pero aún así debemos obedecer y estar dispuestos a toda buena obra y a no difamarlos, ¿cierto? A no difamar a las autoridades, a no injuriar, que es algo en lo que podemos caer fácilmente. Leamos Colosenses 4, 5 y 6, por favor. Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ujú. Y dice acá explícitamente, dice, anda sabiamente para quién, los de afuera, no habla de los cristianos, sino de los de afuera. ¿Con qué? Con palabra o conversación con gracia, sazonada con sal. Eso es un trabajo de constante, estar vigilantes en ese asunto, en cómo hablamos, cómo nos expresamos, porque ahí es donde más nos equivocamos. La palabra o la lengua es de lo más difícil de controlar. Sí, es verdad. Entonces, es un asunto que debemos procurar mejorar y siempre estar vigilantes. Entonces, vamos a seguir aquí. Dice, preparados para toda buena obra, esto especialmente presencia de personas que nos causan problemas. Mire que este tema de las autoridades acá en Tito 3:1, aún con de pronto esa sensación o esa actitud de los cristianos, porque posiblemente los gobernantes estaban haciendo cosas indebidas o que los perjudicaran, le dice que ellos deben estar dispuestos a qué? A toda buena obra, aún en esas circunstancias. Entonces sigamos aquí ya leyendo Tito 3:3. Eh, Vamos, alguien que me ayude con la lectura, por favor. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Sí, gracias, hermana. Mire lo interesante, ¿por qué no podemos nosotros comportarnos de esa manera o menospreciar? Esto es muy importante, es algo que nunca se nos debe olvidar. Dice el apóstol Pablo acá, y él se incluye dentro de ellos, pero está incluyendo también a Tito, está incluyendo a los hermanos en Creta, a todos ellos. ¿Qué dice? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes. También como quién, esa es la pregunta, como quién, como aquellos a quienes los hermanos en Creta estaban injuriando o estaban tratando mal. Entonces es como si yo como me imagino esto, cómo lo entiendo. Los hermanos en Creta, bueno, ellos se hicieron cristianos, no sé qué, digamos que estaban tratando de mejorar su vida y ya no, ya somos salvos, Dios nos perdonó. Y entonces vemos a aquellos que todavía no, que están por allá.
Y entonces, pero mire esos como son rebeldes, insensatos, extraviados, llenos de concupiscencias, llenos de un montón de cosas. Entonces, como que pensamos, no, pero nosotros ya somos mejores que eso, mucho mejores. Entonces podemos, ¿qué? Tratarlos de esa manera. Y lo que dice el apóstol Pablo, no, eso no es así, eso no es así, porque nosotros también éramos como ellos, o peor que ellos, posiblemente, rebeldes, extraviados, esclavos. Entonces, por eso es que no se debe, no nos manda el apóstol a tener consideración con ellos, porque Dios tuvo consideración con nosotros, tuvo su gracia y su misericordia con nosotros. Nosotros debemos reflejar eso también con las demás personas, mostrar nuestra gracia, nuestra consideración, aún con el comportamiento que consideremos que está mal, ¿cierto? Y que la palabra de Dios puede decir que está mal, pero que nosotros no tenemos por qué actuar de una manera equivocada, porque también éramos así, lo que dice acá. Dice, viviendo en malicia y envidia, dice, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces no debemos menospreciar, ya que éramos como ellos, necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites, etcétera. Dice acá, por ejemplo, también en primera carta a los Corintios 6 del 9 al 11, alguien que me ayude a leer. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y Ujú, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ujú. Sí, gracias, hermano. Entonces, mire toda esa lista de cosas ahí que a Dios no le gusta, ¿cierto? Ladrones, avaros, borrachos, etcétera, un montón de cosas. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice a los hermanos en Corinto? Y esto eran algunos de ustedes. Entonces pensemos, bueno, ¿nosotros qué éramos? Puede que no hayamos hecho todo o no califiquemos en ese tipo de categorías, no seamos ladrones, avaros o borrachos, quién sabe. Puede que en algunas caigamos. Pero entonces el punto acá es que éramos como ellos, ¿cierto? Entonces por eso es que no se puede, pero es que es una de las razones que da el apóstol para, para no actuar de la manera equivocada. Al parecer los cristianos en esa época se sentían superiores a los demás, claro, más santificados. Es que yo ya soy santificado, yo ya soy cristiano. Y esas personas están en el mundo, pero esa no debe ser la actitud. Dice acá, debemos pensar de nosotros con cordura. Romanos 12:3, no lo vamos a leer, pero para que lo tengan ahí. Y dice acá, por ejemplo, no tener espíritu vengativo. Lucas 9:51 al 56. Esta historia es muy interesante. Dice así. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, hablando de Jesús, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron. Mire, esto es un caso clásico, clásico de discriminación, básicamente lo que podríamos decir discriminación. Los samaritanos, Jesús tenía que pasar por Samaria
Y entonces fueron como a comprar algunas cosas y no le quisieron vender porque iba para Jerusalén, porque era judío y como ellos tienen una relación mala, entonces no le quisieron vender. Ahora, la actitud de los discípulos era una actitud de venganza. Ah, no, es con que sí, con que me van a tratar mal, entonces venga, verá, yo los acabo. Esa fue la reacción de los apóstoles. Vamos a acabar con esta gente. Y el apóstol, el Señor Jesús los reprende, les dice, no, eso no es así. Y el Señor Jesús tranquilo, no, déjelo así, sigamos, vámonos. La pregunta es cuántas de nosotros nos aguantamos una cosa así. Ah, eso es muy interesante. O algo menor y no y explotamos de pronto y entonces ya no tenemos esa calma, esa tranquilidad o ese trato. O imaginen si Jesús vuelve a pasar por ahí y se encuentra la misma gente, ¿ustedes qué creen que pasa? Que creen que Jesús los va a tratar mal por lo que hicieron. Seguramente no, no es así. Él los va a tratar bien. Y si tiene la oportunidad de predicarles el Evangelio, lo va a hacer también, porque piensa en eso. Voy a volver a Tito 3 y ya para terminar, y vamos a leer el versículo como para redondear la idea. Recuerde que estábamos hablando de que nosotros también éramos como aquellos a quienes se querían injuriar. Y dice el versículo 4, ¿qué fue lo que pasó con nosotros? Que se manifestó la bondad de Dios, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Y esto es muy importante, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, o sea, no fue por nuestro mérito, no es que lo mereciéramos, sino porque por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, nosotros no tenemos nada de qué jactarnos, por lo tanto no tenemos que sentirnos superiores a los otros, no tenemos que injuriar, maltratar, sino que al contrario debemos tener consideración para con todos. Porque si estamos aquí hoy, no es por nuestra capacidad, sino por la misericordia de Dios y por la fuerza de Dios. Muchas gracias, hermanos, muchas bendiciones, espero que haya sido de provecho.